FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En Su Tinta Radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. Pero el agua recorre los cristales musgosamente, ignora que se altera lejos del sueño todo lo existente, y el reposo del fuego es tomar forma con su pleno poder de transformarse. Fuego del aire y soledad del fuego al incendiar el aire que es de fuego. Fuego es el mundo que se extingue y prende para durar, fue siempre, eternamente. Las cosas hoy dispersas se reúnen y las que están más próximas se alejan. Soy y no soy aquel que te ha esperado en el parque desierto una mañana junto al río, irrepetible a donde entraba, y no lo hará jamás, nunca, dos veces. La luz de octubre rota en la espesura. Y fue el olor del mar, una paloma como un arco de sal ardió en el aire. No estabas, no estarás, pero el oleaje de una espuma remota confluía sobre mis actos y sobre mis palabras, únicas, nunca ajenas, nunca mías. El mar, que es agua pura ante los peces, jamás ha de saciar la sed del hombre. Don Heráclito José Emilio Pacheco. Qué maravilla, maestro. Muy buenas tardes. Bienvenidos en Su Tinta Radio por Nesa Radio 97.3 FM. Como siempre, un gusto saludarlos en una emisión más de este programa. Y antes de comenzar, maestro Francisco Vázquez Salazar, quien me acompaña esta tarde. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes. Y gracias por hacer la dupla hoy. Viniste hace 8 días y ya llevas un récord. No, bueno, es un placer como siempre estar aquí en cabina y acompañado siempre de grandes maestros. Tuvimos la semana pasada al maestro Ángel Rojo, por supuesto, maestro Porfirio García Trejo, a Gustavo Cortés, y pues bueno, siempre es un gusto y bueno, damos la bienvenida, agradecemos como siempre a todas las personas que hacen posible en esa radio, a los colectivos, por supuesto a nuestros compañeros de Poetas en Construcción, a nuestra directora Rocío Román y a Abraham en los controles, que nos acompaña como cada semana. Maestro, gracias, pues hoy tenemos un programa muy especial en torno a una figura muy importante dentro de la literatura mexicana, que si bien es reconocido y vaya, bueno, bastante conocido por la sociedad mexicana por un relato en particular, sí. No deja de ser una figura imponente dentro del mundo intelectual, dentro del mundo de la mayoría de los géneros como el cuento, el literario, incluso sí. Las traducciones. Traducir no es fácil, sí, no. Y eso requiere de una sapiencia, de una persona muy culta. Cuéntenos, maestro, ¿de quién hablaremos el día de hoy? Definitivamente muy culta y multifacético en las letras. Nada más y nada menos que de don José Emilio Pacheco. Correcto. A propósito de su 87 aniversario de natalicio, si él siguiera vivo entre nosotros. Él nació un 30 de junio del 39. 39, así fue, y lamentablemente falleció en un 2014. Sí. Falleció joven ya para las edades, sí, que ahora se mueven. Y a mí me da mucho gusto, de verdad me emociona platicar de esta figura. Mis primeras lecturas serias que me llevaron a leer más y más y más fueron de José Emilio Pacheco. Tú hablas de un relato y sin embargo, fíjate, ahora resulta que en su parte narrativa he leído mucho de él.
porque no tuvo mucho en la parte novelas, pues nada, Morirás lejos. Ya me le eché. Las batallas en el desierto, que pues es más un relato, pero bueno, se le considera como novela, que de ese es al que te has de referir. Correcto. De 1981, ahorita le entramos a esto. Por supuesto, este libro de relatos, cuentos, El principio del placer, cómo lo disfruté esa lectura. Una gran lectura para despertarse en la literatura. Sí. Y mucho trabajo literario. Acuérdate que él fue además un periodista literario. Totalmente. Fue secretario de redacción de varias publicaciones de la cultura en México en los 60s, básicamente 70s. En fin, continuó. Y ahí conoció muchísima gente que lo apreció y viceversa. Y también fue guionista de cine, por ejemplo. Qué maravilla. En fin, multifacético, pero de verdad una obra que a mí en lo personal me gusta mucho. Sí. Así que bueno, pues empecemos, cuéntanos quién fue, cómo fue y por qué pusimos en el flyer el México que se nos fue, ¿no? Sí, correcto, maestro. Bueno, pues sí, como habíamos comentado, José Emilio Pacheco, el maestro, nace un 30 de junio de 1939, proviene de una familia de, pues vaya, de una clase pues acomodada, con un muy buen estatus en Campeche. Su papá era abogado, notario, y Él mismo estudió abogacía, ¿verdad? A los 19 años entró a la universidad estudiando Derecho, a lo cual abandonó prácticamente en poco tiempo, como gran parte de los escritores de aquella época, que la mayoría inician estudiando Derecho y que finalmente se decantan por las letras. Y pues bueno, dada su posición de una familia acomodada, pues bueno, José Emilio Pacheco vivió pues gran parte de su infancia en la colonia Roma, en Guanajuato 183. Nada menos. Imagínense, ¿no? Nada menos. Lugares muy cotidianos, comunes y emblemáticos para nosotros, las personas que vivimos en la Ciudad de México, por supuesto para las del Estado de México, que también luego la periferia, digamos. Bueno, más bien la zona metropolitana, ¿no? Totalmente. Sí conocemos la Roma al menos. Exactamente. Entonces, bueno, ¿de dónde podría nacer entonces su gusto por la literatura, por la ficción, por las letras? Pues bueno, básicamente sus abuelos, quienes radicaban en Veracruz, le inculcaron a José Emilio Pacheco este gusto por la literatura. Le contaban toda clase de novelas, cuentos, relatos. Y una de las novelas que lo marcan y que principalmente subrayarían esta parte de querer contar gran cantidad de historias es Quo Vadis, que es una palabra en polaco que significa ¿a dónde vas? Cuyo escritor polaco no me acuerdo, pero bueno, muchos de los investigadores, editores literarios, amigos, señalan como una de las obras que José Emilio Pacheco siempre decía que intentaba o tenía la necesidad de terminarla, ¿no? Para él era una obra que daba para más, y bueno, a partir de ahí nace este gusto literario, por supuesto, dada pues una condición social favorable. Recuerda siempre José Emilio Pacheco con mucho gusto una visita al Palacio de Bellas Artes para ver el Quijote de Cervantes, una puesta en escena, y desde entonces, bueno, pues digamos que fue pues un acercamiento directo con las artes. Eso como parte de su infancia. Posteriormente, bien comenta maestro, entra a la facultad de Derecho, la abandona y posteriormente se dedica de lleno al tema de las letras, pero desde una perspectiva periodística. Y es muy interesante esta parte porque él formó parte de muchas revistas, incluso de Excelsior. Sí, fue. ¿No? De hecho, si no estoy mal, termina en Excelsior y se lo llevan a Proceso, donde, bueno, recuerden ustedes, la revista Proceso es fundada después de la agandallada del gobierno, exactamente, fue Echeverría, cuando cierran Excelsior, cuando Julio Scherer y otro grupo de periodistas, entre otros Granados Chapa, Vicente Leñero, etcétera, se van a fundar esta nueva revista que es Proceso, que a la par camina
con la nueva reforma, una nueva reforma política en México. Es decir, todo confluyó hacia una nueva etapa del país, sí. Y obviamente se llevan muy buenas plumas, muy buenos reporteros, muy buenos columnistas, etcétera, y entre ellos José Emilio Pacheco, en el sentido de que continúa publicando, sí, digamos, en ese equipo hasta el final de su vida. Sí. Y un dato, Vicente Leñero, que en el mundo del periodismo siempre lo asociamos a siempre pegado a Julio Scherer, el segundo, el 2 o el 1-1 con Julio Scherer, es quien escribe parte del guión o completo de la película de Mariana Mariana. Mariana, que es del cineasta Alberto Isaac, que se filma en el 1987, y que viene de las batallas en el desierto. Y que aprovechamos a decirle a toda nuestra audiencia, por cierto, los saludamos, gracias por seguirnos. Si está usted en radio, en el 97.3 de esta radio rabiosamente digna, gracias. Pero también si está en redes, síganos, repostéenos, recomiéndenos, etcétera. Decirle, ojalá la pueda ver, sea crítico en esta película, porque ahorita hablamos del otro producto cultural. Sí, claro. Yo sé que ahorita estamos hablando todavía de la biografía de él, pero ahorita hablamos de la música con estos, ¿cómo se llama? Café Tacuba. Con Café Tacuba. Así claro. Es decir, cómo es el libro, ¿no? Se expande en otros productos, pero quise hacer toda esta vuelta, como lo mencionabas, de que todavía en Excelsior él estaba en la revista, bueno, en la parte cultural, etcétera, brinca, sigue con ellos, y tan es un círculo precioso, privilegiado, que imagínate que un Vicente Leñero, tu cuate, te haga el guión para la película de tu libro, y además una película muy exitosa con Pedro Armendáriz y con esta señora, pues, ¿cómo lo digo? No te tocó, pero tienes que ver en sus mejores años a una Elizabeth Aguilar. Sí, es Elizabeth Aguilar, que era la mamá de Carlitos. Sí, claro. De la mamá de Carlitos, de Jimmy, exactamente. De quien Carlitos, ¿qué edad tendría Carlitos? Yo creo que es como unos 10 años. Bueno, yo calculo. La edad de la punzada, decía yo. No, bueno, imagínate. Sí. No voy a hablar de más, pero pues mejor de muchos compañeritos. Sí, y de sus de su familia. Bueno, sí, continúa, por favor. Correcto, maestro. Entonces, es una faceta muy prolífica. Imagínese un suplemento en Excelsior liderado por Julio Scherer, Diorama de la Cultura, me recuerdo que se llamaba, la revista Literatura de México, la revista Siempre. En fin, perteneció a un círculo muy destacado de escritores de la cultura del medio siglo, que junto a Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, se me irá alguno, son los que me llegan ahorita a la cabeza, pues conformaron uno de los acervos de estudio cultural más importantes que tiene este país, tanto así que en el caso, por ejemplo, de José Emilio Pacheco, recuerdo que teníamos corte, vamos a un corte y continuamos. Qué abrupto cortaste. Perdón, sí. Muy bien, ya. Si no nos llaman la atención, regresamos en Su Tinta Radio. Vamos a un corte de estación. En Su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. El fútbol también se juega con datos. Y con mucho sabor, porque llevamos los tacos en la cancha y en los platos de las 147,205 taquerías que hay en México. En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía compartimos la pasión por los datos.
Conoce más en www.inegi.org.mx/pasión por los datos. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Bajo el mínimo imperio que el verano ha roído, se deshacen los días. En el último valle la destrucción se sacia en ciudades vencidas que la ceniza afrenta. La lluvia extingue el bosque iluminado por el relámpago. La noche deja su veneno. Las palabras se rompen contra el aire. Nada se restituye ni devuelve el verdor a la tierra calcinada. Ni el agua en su destierro sucederá a la fuente, ni los huesos del águila volverán por las alas. Uno de los libros que más me gustan de él es Los elementos de la noche. De hecho, es su primer libro de poemario, escrito entre el 60 y el 62, publicado. 62, en el ¿no? 63. Bueno, y bueno, ya ahí ya se veía ¿qué edad tendría? Estaba joven, 21 años. 59, sí, como veintitantos. 22 años. Una poesía muy madura, Sí. con imágenes muy cuidadas, un formalismo que hay en el poema. Ahorita hablaremos de sus paralelismos que tiene con Jorge Luis Borges, Sí, claro. pero hay mucha cultura en este joven que publica tan solo esto, Los elementos de la noche. Suena a metafísica, suena a lo que está más allá de lo que uno puede percibir en la oscuridad, porque en la oscuridad no se ve nada, ¿no? Sabes que vas a entrar a signos, a interrogaciones. Entonces, por eso desde siempre me gustó mucho ese título. Y este poema así se llama, Los elementos de la noche. Correcto. Y seguimos con José Emilio Pacheco. Sí. A ver, ¿dónde fue que mandaste el corte? Sí, maestro, después de este corte tan abrupto que tuvimos, Sí, qué barbaridad. estábamos platicando precisamente de esta generación dorada a la que perteneció José Emilio Pacheco. En algunas de las anécdotas incluso fue recomendado, o sea, Carlos Fuentes recomendó a José Emilio Pacheco para participar en diferentes redacciones, imagínense. Con un Carlos Fuentes que evidentemente ya estaba posicionado pues para, como funcionario del gobierno en turno, como un referente también de la literatura del medio siglo, etcétera. Dentro de Dioramas de la Cultura, sí, cuando Julio Scherer decide, bueno, pues vamos a tomar la pluma de José Emilio Pacheco, desde el 73 hasta el 2014, como usted bien menciona, se recopilaron toda una serie de anotaciones, reportajes, ensayos, análisis en torno a la cultura, pero no solo nacional, sino de todo el mundo, sí, y que podemos encontrar hoy en las librerías en 3 tomos, sí, a través de una columna no sé si llamarlo columna, porque una columna, tiene un espacio definido con un número de caracteres muy específicos, pero imagínense, le dedicaban en aquel entonces a Inventario de José Emilio Pacheco, le dedicaban 2 páginas del diario. Hoy en día es, no sé si imposible. No, imagínate 2 páginas. No sé si imposible, pero hoy en día es complicadísimo que un diario dedique 2 páginas a un escritor, ¿no? Sí. Es complicado. En aquel entonces, pues bueno, José Emilio Pacheco era tal su nombre, su talento, su intelecto, por supuesto, sí, que se le dedicaba a tal, y recuerdo, desde el 73 al 2014, surgieron 3 tomos titulados Inventarios, y en cada una analizaba temas, pues, incluso temas de coyuntura pues mundial, sí, pero vistas desde el ojo clínico que tenía José Emilio Pacheco para analizar estos fenómenos. Estas realidades, ¿no? Sí, totalmente. Descrito como una persona apocalíptica, sí, una persona melancólica. Decían, es la persona
que se queja, pero se queja con un idioma al español tan bonito, tan precioso, que hasta era un agasajo escucharlo Bien. quejarse, ¿no? Bien. Y en esta parte, pues bueno, es la parte periodística es donde se consolida José Emilio Pacheco. Ya en ese entonces ya teníamos pues, su primer poemario, Los elementos de la noche, en el Así es. 63. Y le siguieron como 10 más poemarios. Sí. Ahorita de lo que estoy leyendo está entre Los elementos de la noche. Hay otro poemario muy padre que se llama No me preguntes cómo pasa el tiempo. Correcto. Y otro, El reposo del fuego. Si no estoy mal. Sí. 3 grandes poemarios que, fíjate, yo decía, los poetas en construcción casi no acudimos a José Emilio Pacheco. Uh-huh. Y sin embargo, hablar de estos 3 poemarios Uh-huh. y ponerlos en una dimensión, habrá que escuchar al maestro Porfirio García Trejo, por supuesto, Sí, que claro. él puede decir, pues no me gustan, pues, etcétera, pero en lo personal siempre me han llevado a pensar en un autor inteligente, cultivado, como dices, y ahí entro con Borges. Hay un paralelismo de él con Borges, de hecho, y qué bueno, porque recientemente hablábamos en esta mesa de Borges, sin acabar, por supuesto, quién es y qué obra tiene y su influencia en la cultura moderna, pero hay un paralelismo cantado entre José Emilio y Borges, entre otras cosas. Por ejemplo, Borges, leímos aquí un poema también de Heráclito, con la figura de Heráclito, y este primero que leí, que es Don de Heráclito, donde tiempo, espacio, formas que asumen ambas grandes figuras estatutarias del mundo, del universo, están moldeándose constantemente en sus letras de ambos, ¿no? Hay un rasgo en ellos dos que es la intertextualidad. Los escritores que usan la intertextualidad no tienen temor a citar a otros autores. O dicho de otro modo, tienen la alta capacidad de traerlos a cuento cuando es necesario para afirmar un argumento, y yo voy más lejos, para embellecer lo que están diciendo, para embellecer el sentido de realidad que están transmitiendo. Y uno y otro eran muy dados a esto, ¿no? A traer a cuento a la mesa, al pensamiento, al poema, a sus escritos. Básicamente dominaron todos los como bien dijiste de José Emilio, dominaron todos los géneros. Y entonces en ellos encontrarás estas llamadas a otros autores, que aunque no sea tácito, o sea, que venga una cita tal cual, tú dices, bueno, esto como que lo leí allá, o esto me suena, por ejemplo, haber leído pues, la literatura griega, por ejemplo, ¿no? Etcétera, y hacer esas citas, en fin. O estas figuras en la historia, como el devenir de un río, ¿no? Etcétera. Bueno, tan es así que José Emilio Pacheco publica un libro en 1999 examinando la vida y obra de Borges. Ahora no recuerdo su nombre, pero también altamente recomendable. A ver si tú lo traes por ahí. Jorge Luis Borges, una invitación a su lectura. Una invitación, así fíjate nada más, ¿no? Y bueno, pues ahí está este paralelismo virtuoso. Hay que recordar, Borges fue muy cercano a nuestra cultura. En su momento Borges habló de Alfonso Reyes como con una estatura grandota sobre cómo al final terminar de decir una idea, de escribirla, de reflejarla, etcétera, etcétera, que era una de las cosas que también Borges y José Emilio Pacheco cultivaron. El crítico y poeta Marco Antonio Campos, que escribió a la muerte básicamente de José Emilio Pacheco, textos recordándolo, etcétera, hablaba de un poeta o escritor dominicano, Enrique Sureña, donde decía que tanto Pacheco como Borges, lo decía Campos, aludiendo a Enrique Sureña, dice, parece que hubieran tomado esos talleres con él, porque él le decía a sus alumnos, sean claros al escribir, sean, tengan su idea clara, transmítela de manera transparente, cuidadosa. Y de hecho Borges, perdón que me brinque ahorita Borges otra vez,
pero en su momento le reconoce a Reyes el que le quitara muchos adornos a su escritura, por ejemplo. Sí. Ve los poemas ahorita que estamos leyendo, ahorita seguramente regresando de esta estación, del corte de estación, leeremos otro poema y verás que cuidan esta parte adornada, además, no existe, no. Ahí hay un pensamiento preclaro, reposado, culto, y ¿sabes qué? Se lo da, evidentemente, si él se ponía a corregir a otros, a recibir los trabajos de otros, imagínense ser secretario de redacción de un suplemento cultural. Totalmente. ¿No? O sea, y más de aquellos, donde hoy ya cualquiera estamos en medios, y le digo con todo respeto para mis compañeros, yo mismo estoy en medios escribiendo columnas aquí, allá, etcétera, pero antes no fácil te daban una columna. No era. Y entonces, de hecho, muchos escritores hicieron sus compendios, sus libros, a partir de las columnas publicadas, ¿no? Apenas estaba hojeando un libro de un autor, ahorita me acordaré, muy connotado, yo muy emocionado por el título del libro y a ver qué vamos a encontrar y todo, y entonces ponen al pie, ¿no? Este libro contiene las 30 últimas columnas publicadas por el autor en tal diario o revista. Bueno, pues imagínate ser secretario de redacción de estas gentes. Claro, totalmente. ¿Qué no aprendes? En el lenguaje, ¿no? En el idioma, en la asunción del universo. Y ya nada más para terminar esta parte de Borges y José Emilio Pacheco, sí hay una diferencia. Bueno, otras, similitudes. Les llamaba la atención la cultura judía. Tan es así en Morirás Lejos, entre otras cosas. En el inicio, José Emilio Pacheco habla del sitio del templo de Josefo, si no estoy mal, por Josefo más bien. Es una novela bien interesante porque es la mirada de una persona detrás de, haz de cuenta, auditorio, imagínense que está aquí en el Parque del Pueblo, aquí en esa. Y usted, su casa es de 2 pisos, 3 pisos, y da su vista hacia una de las bancas que tiene ahí a tiro bien del Parque del Pueblo, ¿no? De esas puede haber ahí unas bancas donde la gente va y lee un libro y todo. Y entonces es una persona divisando por la ventana, abriendo la cortina, a otra persona que está leyendo el Universal, el aviso oportuno. Y entonces este duelo, creo que se llaman M y alguien. M y alguien. ¿Ya? Son los 2 personajes. Este duelo a lo largo de la historia de estos dos, uno que vigila al otro y el otro que quién sabe qué está haciendo con el aviso oportuno, ¿no? De ahí pende, bueno, parte de la historia esta. Pero esta similitud por el gusto por la cultura judía o desarrollarla, ¿no? También el tema del fascismo, a su modo, ¿no? Sí. Que en el caso de Borges no es tan fácil decirlo porque hay quien dice, no, lo alentó, y hay quien dice, no, lo condenó, etcétera, pero en el caso evidentemente también de nuestro autor José Emilio Pacheco, pues tenía un planteamiento frente a eso. Y bueno, las culturas, ¿no? En este caso la cultura universal y todo eso, que te digo, se ve en Morirás Lejos. Nada que ver con El Principio del Placer, nada que ver con Las Batallas en el Desierto, donde justamente una de las corrientes que le achacan a José Emilio Pacheco es su realismo. Es realista, ¿no? Ahorita, si quieres, entramos a discernir las obras. Pero lo que los aleja es cómo asumen cada quien el tema de la universalidad. Tú lo dijiste hace ratito. En Borges, digamos, es el universo el que ordena las cosas. Y en José Emilio Pacheco no lo concede así. No, es casi como decir el aquí y el ahora y los factores que se están jugando en este momento, ¿no? Y por eso lo que decías de estaba más en la parte social, estaba más en el reclamo y casi que en la denuncia social. ¿Me explico? Sí. Pero bueno, creo que vamos a ir a un corte o todavía tenemos tiempo. No, todavía tenemos tiempo. Para que no te quedes a la Correcto, maestro. Sí, agregar, por ejemplo, esta parte de la poesía, una anécdota de Cristina Pacheco, su esposa. Su compañera de vida. Totalmente. Que asume además el apellido. Asume el apellido. El apellido, sí. Cosa que no siempre es común. Que por cierto, déjame, si no se me va a olvidar, miren, tan me gusta José Emilio Pacheco que sé qué significa su nombre completo. O sea, su nombre y su apellido. ¿Ah, sí? Sí, claro.
A ver si me acuerdo. Ok. A ver. José de Joseph. Claro. Y ahorita voy diciendo qué significa. Emilio, que significa amable, entre otras cosas. Ujú. Joseph significa el que acrecenta, el que hace grande algo. El que Ujú. acrecenta, el que hace grande algo. Según lo leí, ¿eh? Ujú. Yo ando inventando, yo leí, pues, ahí reclamen el que inventó. Bueno, ¿sabes dónde lo leí? Sí, si no estoy mal, en círculos de poesía. Un Ok. muy buen sitio, un muy buen Ujú. sitio para conocer más autores. Sí. Entonces, Joseph, el que expande algo, el que lo hace grande. Emilio, el amable. Y Ujú. Pacheco, el del palacio. Órale. Y entonces, el que engrandece con amabilidad el palacio. Eso Wow. significa José Emilio Pacheco. Bueno, a ver, síguele. Ah, hombre, qué maravilla, maestro. Sí, correcto. Y pues bueno, Cristina Pacheco Sí. mencionaba que para el tema de su formación de José Emilio en torno al poema, Sí. él lo tomó como una especie de, híjole, como un eje prioritario de su vida. Entonces dice que se metió primero para evitar esto, el tema del adorno, de caer como en El exceso. el Sí. exceso, a lo mejor en lo barroco. Que acuérdate que él y Borges, Borges pasa por esta Ujú. cosa del el ultraísmo, y entre otras cosas Ujú. es quita los Sí, adornos, totalmente, ¿no? Ok. totalmente. Entonces dice, yo recuerdo que José Emilio primero Ajá. empezó eh, estudiando la estructura de la poesía clásica. O sea, Ujú. se fue hasta, Sí. hasta los primeros poemas. Otra diferencia, sí es cierto, que Borges Ujú. hacía sonetos. Emilio se fue por la parte libre. Sí, Pero qué interesante que digas que sí sí, estuvo en la parte clásica. totalmente. Y añade, además de eso, se metió también al tema de la estructura del verso libre, Sí. ¿no? Entonces, tomó toda clase no sé si llamarlo corrientes, a lo mejor aquí el maestro Porfirio me dará un zape, pero Sí, siempre nos hace falta, donde quiera que esté el maestro Porfirio, un saludo. Y ahorita hacemos un anuncio de los poetas en construcción, por cierto, ahí tenemos un evento. perfecto, maestro. Y bueno, ya antes para irnos a corte, Sí. tomó toda clase de escuelas relacionadas con la estructura de la poesía y digamos que Muy bueno. conformó una muy buena disciplina en torno a la escritura. Conocía todo y justo mencionó, tanto para suplementos como para poesías, como para artículos, dice, leía al menos 40 libros antes de sentarse a escribir algo. No puedes. Y a veces se bloqueaba, pero bueno, eso ya lo menciono regresando del corte. Vamos rápidamente a uno. Están en su tinta radio por Nesa Radio 97.3 FM. Vamos a un corte de estación. En su tinta radio ya regresa con más pensamiento y palabra. La honestidad da resultados. De norte a sur, inauguramos carreteras, autopistas y puentes que transforman tu camino. Entre 2025 y lo que va de 2026, concluimos 709 kilómetros de infraestructura para conectar al país. Con estas obras, te acercamos en menos tiempo con los que más te importan. Construimos carreteras que nos unen. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 FM. El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. No amo mi patria. Su fulgor abstracto es inasible, pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas,
y 3 o 4 ríos. Alta Traición, José Emilio Pacheco, y ahorita regresamos a este que es uno de sus poemas más conocidos. Correcto, maestro. Pues bueno, estamos de regreso en Su Tinta Radio por Nesa Radio 97.3 FM hablando del maestro José Emilio Pacheco en el marco de su natalicio, maestro. 87 aniversario, así es, que murió en 2014, muy joven, o sea, Sí. hace 12 años. Sí, de manera muy... O sea, 75. Eh, Sí, ¿no? 12, 14 para el 26, 12 años. correcto. Los 87 quitas 12, 75 años. Es correcto. ¿Ya? Bueno, fíjate, ahorita que decías esto de qué brutalidad, leer tanto Sí. antes de tal cosa, si se ubican fotos de la casa de los Pacheco, Ujú. hay una imagen que es clásica, a menos que se las hayan prestado, pero no creo, desde que va subiendo las escaleras, la escalera al segundo piso, o sea, en el recibidor, la escalera, ya está pegado a la pared como lapa, Ujú. cientos de libros. Y entonces van siguiendo el trazo de la escalera para arriba, para acá, para acá, para acá. No, bueno, qué barbaridad, ¿de qué otro modo? Y a lo lejos se ve como una escalera larga, y yo decía, bueno, a esa edad, ¿quién se sube a la chingada escalera para bajarle el libro que diga, oye, a ver, bájame aquel para revisar y todo esto, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que alguien que dentro de sus personas que les pudieran asistir, ¿no? Sí. Era parte de su chamba. Sí, claro, yo Sí. de pronto, es un gran valor eso, de pronto uno viene de contextos donde, vuelvo a decirlo, lo he dicho muchas veces, ¿tenían libro en tu casa, en tu sala, comedor? No, ¿qué había? Pues el famosísimo centro de entretenimiento. Ujú, ujú. ¿Y qué había en el centro de entretenimiento? O sea, luego llegando a casa, pues la tele, el estéreo, el DVD en ese entonces, ¿no? Ujú. Y entre más grande, más chonchota la bocina, casota entonces, ¿no? Y pues ni Sí. loco. Sí. Entonces, no, estos cuates sí tenían, te digo, desde que iban Totalmente. subiendo la escalera, ya, un mundo. Pero bueno, qué importante. Sí, justo hay una foto muy emblemática del espacio donde escribe José Emilio Pacheco, en el que prácticamente no alcanzas a ver qué hay en el escritorio, está repleto de libros. O sea, así revuelto, como todo buen creador, Sí, sí. como buen pintor, escritor, vaya, como la gente que se dedica al arte, Ujú. lleno de libros, todos, algunos caídos, otros debajo de la mesa, unos abiertos, rayados, en fin. Bueno. Déjenme decirle al auditorio, leímos este poema Alta Traición, que es uno de los más conocidos de su obra. Quiero acordarme de qué libro venía, pero se me fue. A ver si lo tienes tú ahí el dato para dárselo a nuestro querido Claro que sí. auditorio. Debe ser en el de los últimos de los 60s. A ver cuál te sale. Pertenece a No me preguntes cómo pasa el tiempo, es correcto. publicado en 1969. Es correcto, en el 69. Y hubo un debate en torno a este poema, Me que se imagino. lo dedica, imagínate, y ahorita que andamos nosotros tan rebosantes con la selección nacional, el Ángel, Reforma, aquí el Coyote Nesa, el Chimale aquí en Chimalhuacán, etcétera, y vienes y dices, no amo mi patria, no, bueno, te van a patear la cabeza. Sí, totalmente. Pero, y justo lo que decíamos, iba en esta contracorriente, era más crítico, todo esto, Sí. pero en el fondo era un homenaje a la patria. Ujú. Y por eso Alta Traición era un homenaje a la patria. Fíjate, a ver, querido auditorio, cuando decimos, daría la vida por 10 lugares suyos. Ujú. Ya, seguro ya están pensando, ¿no? Mínimo así, la Marquesa, el Bordo de Sochaca, Sí. la Zaragoza, en fin, luego dice, cierta gente. Pues tú piensas, yo por ejemplo pensé en un escritor favorito, ¿no? Un escritor, en fin. Puertos, ¿cuál? ¿Qué puerto? El de Veracruz, El de Veracruz. totalmente. No, bueno, y ahorita vamos a ir a Veracruz, que es donde se desarrolla el principio del placer. Bosques de pinos, Sí. que no son los más abundantes. Según yo, debe haber más relacionados con los oyameles y otro Sí. tipo de... En fin, pero bosques de pinos, pues, el camino aquí en Río Frío, ¿no? O sea, hacia Puebla. Fortalezas, la de San Carlos, ahí en, Sí, claro. en Perote. Una ciudad deshecha, Uf, muchas. muchas, principalmente en el norte. En el norte, gris monstruosa, ahí está hablando de la Ciudad de México seguramente. Sí. Varias figuras de su historia, ¿quién?
Uf. ¿Ves? Montañas, el pico de Orizaba, 3 o 4 ríos. A ver, pensemos en un río difícil que casi nadie conozca. A Río Dios. Río San Gabriel. ¿Hay uno? Creo que en Jalisco. Desconozco, maestro. El tema Bueno, no me ponga a prueba en temas de geografía y orografía. Bueno, alta tradición de José Emilio Pacheco. ¿Cómo que? Entonces dijeron, ay, no, es un poeta, es un poema dogmático, es un facilismo, ¿no? ¿Cómo que no amamos mi patria? Es una provocación, etcétera. Pero bueno, al fin poesía. Al fin poeta. Y te digo, fueron varios los libros y desde aquí voy a lanzar un llamado a los poetas en construcción, que estudiemos más la obra, la tengamos más cerca, la de José Emilio Pacheco, una obra muy reflexiva, con muy, muy buen tamaño de filosofía, Sí. Tal vez por eso me gusta tanto. En fin, déjame hacer un anuncio antes por de que favor, nos maestro. pase. Miren, adelante. aquí tengo el libro Poemas del Alma, de Salitre y Estrellas. Poemas del alma, de Salitre y de Estrellas, de la poeta Elizabeth Maldonado Manzanero, que se presenta hoy, esta poeta, con este libro, en el Foro Cultural Los Herrera. Hoy a las 7 de la noche vamos a estar allí. Está en Verdolaga número 150, esquina Cielito Lindo, Colonia Benito Juárez, muy cerca de la intersección de Avenida Sor Juana y Chimalhuacán. Si puede, cáigale, se arma un buen ambiente, poetas de adeveras, inteligencia a flor de piel, mucha sensibilidad, muy buenas ideas, buena anfitrionía, por supuesto, de Norberto Herrera y de Lucero, ambos pues, de los poetas en construcción, y llega banda, ¿no? De otro tipo de expresiones, no necesariamente poetas, y bueno, pues venga, conviva con nosotros, escuche la obra. Aquí, a ver si tú lees bien lo que escribió el Herrera. Sí, claro. ¿Qué dice del libro? Cuéntanos. Dice, los versos de Elizabeth, algunas veces ilogicistas, tienen un compromiso más con la vida que con la estética y los deslumbres metafóricos que otros poemas exigen. En Elizabeth, las excelsitudes de la poesía pueden coexistir o anularse con el dramatismo del presente miserable. En ese mar de sombras, sus versos se pintan tenuemente de disonancias en la búsqueda de su estilo. Entremos al maravilloso pasaje de la poesía. Norberto el Herrera. El Herrera, entonces, bueno, lo va a presentar el poeta César Cedillo, que ha andado muy internacional, viajando por, pues, sobre todo Sudamérica, ya está de regreso. César, que también trae nueva obra bajo el brazo, ojalá que pronto, sabes, lo invitemos aquí en lo particular y hablemos de esta nueva obra, yo creo que buena en el sentido de se lo ha guardado como cuando te vas a comer un buen filete, así, tú solito, no hablas mucho de eso, estás en el rinconcito y de pronto lo empieza a dejar oler, a dejar ver y se antoja, la verdad. Entonces, bueno, eso vamos a tener hoy, 7 de la noche, Poemas del Alma, de Salitre y Estrellas, de la poeta Elizabeth Maldonado Manzanero. Y vamos a continuar entonces con José Emilio Pacheco, Vida, Obra y Encanto. Correcto, maestro. ¿Qué más hay que decir? Bueno, pues agregar precisamente en el tema, por ejemplo, en el caso de Alta Traición, en un inicio del programa mencionaba como esta crítica que hacía José Emilio al tema. Es difícil dar un adjetivo, hablaba mucho de la ciudad que él habitaba. Sí. Sin meterme tanto en las batallas en el desierto. Hay muchas conferencias dentro del Colegio Nacional donde él menciona cómo la Ciudad de México, y estoy hablando de conferencias del año 2010, o sea, no estoy hablando de... De hecho, hay un libro editado. Ah, ¿en serio? De esa estela. Él trabajó mucho al final, bueno, no sé qué tanto antes, pero yo en la parte final sí lo seguí con el Colegio Nacional. Sí. Y hay un libro editado, el nombre de la editora creo que es Yasmín, muy cuidadoso con relación a José Emilio Pacheco, su obra, pero como su estela en el Colegio Nacional. Muy recomendable, búsquenlo. Sí. Si van de visita al Colegio Nacional, entiendo, está aquí en el centro histórico cerca de la SEP. Sí. ¿No? Creo que bueno, para pronto está a un costado de las calles que conectan a la SEP. La SEP está sobre Avenida Brasil, sobre calle República de Brasil,
pero evidentemente tiene dos flancos. No es la de República de Argentina, sino el otro, creo que es González Ortega, la calle, si no estoy mal. Y, o por ahí ya, si está por ahí, sí, por González Ortega, pero sí es González Ortega. No, justo iba a decir, están en los primeros cuadrantes, Donceles 104. Donceles 104. Sí, eso. Sí, está atrás, correcto. Sí. Y allí, vaya por obra de muchos artistas mexicanos, literatos, pero sobre todo de José Emilio Pacheco. ¿Y qué decías de él? Sí, justamente, bueno, muy recomendadas esas conferencias abiertas en plataformas como YouTube, abiertas, no hay que pagar absolutamente nada y se disfrutan mucho, uno por el gran humor también que tenía José Emilio, el maestro, pero independientemente de eso, daba tantos datos duros y hacía tantas alusiones precisas a lo que era la Ciudad de México y lo que fue en su momento en 2010, que uno puede pues, prácticamente dimensionar que sí, que evidentemente la ciudad, ya cada quien lo catalogará y lo calificará como quiera si se destruyó la ciudad. Él lo dijo así claramente. Esta ciudad es un verdadero caos. Bueno, hoy en día. Es que sí, y por eso vamos a entrar a su obra de morirás, obviamente las batallas en el desierto y el principio del placer, donde por ejemplo en el principio del placer, imagínate a alguien que habla de carros como un Buick, ¿no? Sí. Como un Packerville, Packerville, un Jeep, etcétera. Y entonces de pronto eso tiene como idea de movilidad. Y pues, la ciudad no te permite eso, ¿no? Y el consumo promedio del citadino pues tampoco, pero bueno, creo que debemos ir a un corte, ¿no? Vamos a ir a un corte de estación, sí, para que ya no te quedes a la mitad. No, sí, no me vamos a un corte de estación, regresamos, estamos hablando de la vida y obra de José Emilio Pacheco con motivo de su 87 aniversario de su natalicio, que fue el 30 de junio de este año. Ya volvemos. Vamos a un corte de estación. En Su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra. El fútbol también se juega con datos y con mucho sabor, porque llevamos los tacos en la cancha y en los platos de las 147.205 taquerías que hay en México. En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía compartimos la pasión por los datos. Conoce más en www.inegi.org.mx/pasión por los datos. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Sitiado entre dos noches, el día alza su espada de claridad, mar de luz que se levanta afilándose, selva que aísla del reloj al minuto. Mientras avanza el día se devora, y cuando toca la frontera en llamas empieza a calcinarse. De tu nombre brotan la luna y su radiante armada, islas que surgen para destruirse. Es medianoche a la mitad del siglo, resuena el huracán, el viento en fuga. Todo nos interroga y recrimina, pero nada responde. Nada persiste contra el fluir del día. Al centro de la noche todo acaba y todo recomienza. En la savia profunda flota el árbol. Atrás el tiempo lucha con el cielo. El fuego se arrodilla a beber rescoldos. La única luz es la que da el relámpago, y tú eres la arboleda, en que el trueno sepulta su rezongo. No, bueno. Árbol entre dos muros, de José Emilio Pacheco, y que pertenece a su primer poemario, Los elementos de la noche. Maestro. Yo me declaro fan de la poesía de José Emilio Pacheco, sí, abiertamente. ¿Viste? No, bueno, podemos ir verso por verso, y hay un depósito de sentido poético allí. Sí. ¿Qué carajo? Sí, ¿no? Es tremendo. En fin, bueno, pues entrémosle dentro de lo posible a esta obra más popular que es El principio del placer y las batallas en el desierto. Sí, claro. Los jóvenes en la edad de la punzada, curiosamente en ambos son personajes adolescentes,
de la primera adolescencia, digamos, que además a mí en lo personal me llevan a otros muy agradables encuentros literarios, y yo creo que se lo pregunté en su momento, porque fui amigo de Eusebio Rubalcaba, y platicando con él con un ron de por medio, y yo creo que, pues sí, depende de mi economía, pero yo creo que en esas épocas sí tenía como para un ron también. Sí, claro, hablaba de reminiscencias que podían llevar a un personaje como José Emilio Pacheco, porque él tiene el libro Un hilito de sangre, y hay sentencias en el libro, para quienes ya leyeron El principio del placer, si no, léanlo, y si no, déselo a sus chamaquitos, a sus chamaquitas. Buena forma de entrar a la literatura, porque va a modo como de un diario, ¿no? Y pues somos bien chismosos, entonces en el diario, a ver, y luego, si en el diario el eje central es el amor, y luego casi que un amor prohibido con una chica, pues, híjole, creo que se llamaba Ana Luisa, no sé si te acuerdas del personaje, Ana Luisa, pues que de pronto para esas edades reunía todo lo que, o sea, esas Ana Luisas que quisieras tener cerca de ti, ¿no? Y entonces, pues entre lo chismoso del diario y el qué pasó con lo que a la postre se vuelve un amor prohibido, fallido para él, muy doloroso, muy doloroso. Hay sentencias que deja ir como sentencias morales que vienen desde el jovencito, ¿no? O sea, un niño haciendo una reflexión de vida. Y el hilito de sangre de Eusebio Rubalcaba está muy lleno de eso, ¿no? Por ejemplo. Y también otra literatura, El guardián entre el centeno, que es la antípoda del adolescente, porque la hace de antihéroe, digamos, en una noche intensísima, ¿no? Que no quiere congraciarse, que es muy hiperrealista. Léanlo, de J.D. Salinger, pero igual, jovencitos haciendo sentencias, de planteamientos éticos interesantes, todo eso. Bueno, tú cuéntame cómo fue tu despertar a la literatura de estos dos. ¿Qué leíste primero? Si ya los leíste los dos o solo has leído uno. Básicamente a través de las batallas en el desierto, en la preparatoria, y después poesía. Definitivamente, aunque tiene infinidad de obras, creo que Los elementos de la noche para mí es el que más me gusta, por supuesto. Dentro de cuentos, La cabeza de Medusa, o La cabeza de la Medusa, no recuerdo. Pero vaya, me quedo con esas obras. No, a mí me encanta, y a partir de ahorita creo que me voy a poner como tarea leer mucho más a José Emilio Pacheco. Pero precisamente, por ejemplo, en Batallas en el Desierto, las batallas en el desierto, me queda claro que hay como un dilema filosófico en torno a la pérdida de la inocencia, pero también al tema de los valores ya consumados en una sociedad que puede ser muy conservadora, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo de las batallas en el desierto cuando se enteran que Carlos pues está enamorado de Mariana. Así es. La mamá de un amiguito norteamericano, el niño, ¿no? Estadounidense, Jimmy. Jim, Jim. Es correcto. Sí, lo recuerdo. Y precisamente ahí empieza. Recuerdo cómo primero lo mandan con un cura, ¿no? Y el cura, en lugar de tratar de entender desde una perspectiva, desde la perspectiva de un niño que va despertando otro tipo de instintos o intereses, le recrimina que, bueno, lo que siente es pecado, y después lo mandan al psiquiatra, y el psiquiatra desde la perspectiva de la ciencia, y ahí es donde reúne esta dicotomía entre ciencia y el dogma, entre ciencia y la religión. Y a mí me encanta esta parte porque, bueno, el cura le dice, bueno, pues es que lo que tú piensas es pecado y está mal. Va con el psiquiatra y le dice, bueno, pues es que tú estás enfermo, porque esto no puede ser así. Y esto es lo que me encanta precisamente de este acercamiento que yo tuve con la literatura de José Emilio Pacheco. Estos dilemas morales o esta... Pero entonces cuando habla del México cuando hablamos del México que se nos fue,
¿A qué nos referimos? ¿Qué se fue que estaba retratado en esa literatura y que hoy pudiéramos, bueno, con el autor lamentar? Bueno, básicamente, por ejemplo, en las batallas, forma de vida. En las batallas del desierto, siempre hace digamos, un relato, una especie de memoria. Menciona marcas, menciona lugares comunes, menciona costumbres, tradiciones, política, habla de corrupción, incluso abiertamente habla que estaban ubicados en el periodo de Miguel Alemán Valdés, etcétera. De hecho, en el principio del placer, una de las, o sea, para entender que en sus obras estaba esto, una de las ejes también es los mandatos políticos entre Alemán y Ruiz Cortines. Y el papá, de hecho, del personaje principal, era general, ¿no? Al servicio de la revolución institucionalizada, que era el PRI, ¿no? Y entonces todo lo que implicaba uno de sus, vamos a llamarle su confidente, que al final lo traiciona, que es Durán, un soldado, un sardo, etcétera, al servicio del papá, si no mal recuerdo, porque se queda con la novia. No se los quiero spoilear, pero chinga, creo que ya la regué. Híjole, es que imagínate un chamaco de 13 años y la niña, bueno, la chica de 16 años. No, bueno. Tuvo carros, colegio, cole, con todo, etcétera, y la chica pues más bien en el trabajo, o sea, que trabajaba en un almacén de telas allá en Veracruz, por cierto, habla mucho de Veracruz, las avenidas de Díaz Mirón, y cuando iban a Antón Lizardo, los poblados que están cerca del mar, Villa del Mar, Mocambo, una delicia, pues. Totalmente. En su novela viene muy cargado el tema de, por ejemplo, el papel de su papá siendo general, que estaba haciendo en el sur de México, creo que era para aplacar una posible revuelta campesina, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ya traído aquí a Batallas en el Desierto, sí, claro, los privilegios, ciertamente los privilegios de estos cachorros de la revolución. Estás con el cachorrazo. El gran cachorro. Alemán, ¿no? Y esta forma de vida, el colegio privado, tan solo cómo describían, y en la película se ve muy bien, el uniforme. La pulcritud de los chicos que iban a esos colegios, los juegos, las dietas, sus comidas, todo eso. Y entonces aquí, antes de irnos, una pregunta, ya la contestaremos después. ¿No hay un dejo elitista, refinado, que añora Pacheco en el México que después fue aconteciendo, del que se fue quejando, porque pues se enfrentó a la cruda realidad de que pues ya no era ese chico que casaba con sus historias? Sí, yo siento que no. Yo al contrario lo tomo como una crítica directa a un fenómeno que él también plasmó mucho, que es precisamente el mundo globalizado. Bueno, el tema de... Estaba muy adelantado para su época. El tema de una única cultura, de una cultura hegemónica, y precisamente lo plasma a través de un diálogo, por ejemplo, entre los personajes, entre Carlos y su mamá, donde su mamá dice, es que esta colonia va para mal porque están llegando inmigrantes estadounidenses, árabes, tal. Su mamá claramente una persona conservadora. Su mamá hace un comentario como de, si Cárdenas hubiera dejado el poder en lugar del general, en lugar del civil, haciendo una clara referencia a Alemán Valdés. Yo siento que, aunque podría parecer como una especie de añoranza. Habría que revisarlo. Yo digo que no. A la luz de alguno de sus críticos, ¿no? Porque si bien, aunque pudiera venir a ver desde su parte esa visión de la que señalas, no perder de vista que él fue parte de ese México ciertamente privilegiado, ¿ya? De algún modo. Totalmente. Y antes de que tomemos una llamada, porque ya nos vamos, pero para que
el público se obsesione más con esta obra de Las batallas en el desierto y de José Emilio Pacheco, le voy a decir un verso, una estrofa de un bolero de 1935. Okay. Creo que el autor se llamaba Pedro. El bolero se llamaba Obsesión, que viene a lo largo, que es toral en la obra de Las batallas en el desierto, que es: por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. No. ¡Qué desgarro! Totalmente. Y eso se me quedó a partir de que lo leí en Las batallas en el desierto. Entonces, imagínense todo lo que trae esto aquí conectado. No crea que era una canción de estos Café Tacuba, ni tampoco que lo trae solamente Daniel Santos. Fueron varios los autores, los cantautores, perdón, que lo tomaron. Pero qué delicia de lo que se va a encontrar en esta hora. Bueno, y tenemos la llamada ya para despedirnos. Un abrazo. ¿Quién nos llama? ¿Cómo está, don Martín? Qué gusto escucharle. ¿Cómo ve? ¿Qué piensa usted de José Emilio Pacheco? ¿Era fifí o no? No es cierto. Obra de Las batallas en el desierto, una obra que más de la mitad de mexicanos somos brutal, yo creo. Usted nos escucha muy bien, ¿verdad? Sí, bueno, lo estamos escuchando con cierta dificultad como siempre, pero oiga, véngase para que hablemos de este autor y otros más y nos recomiende más obra de él. ¿Sí? ¿Usted se leyó El principio del placer? También, El principio del placer. ¿Cuál le gusta más, El principio del placer o Las batallas? No hay más. Pero un recuerdo bonito que tengo de Las batallas en el desierto es como ese primer amor, ¿verdad? Exacto. De los alumnos a los maestros. Un enamorado también de la maestra de inglés, la Miss Sandoval. Fíjese nada más. María Sandoval. No, bueno. Qué barbaridad. Poniendo nombre y apellido, claro. Pero sí, claro, sería bueno revisar qué más hay de esto en la literatura, ¿no? Que, claro, el primer amor, cómo se expresa, desde cuándo se vive, desde qué espacio tú lo experimentas. Y claro, el espacio escolar siempre es susceptible por muchos factores, entre otros esta cercanía de amplia confianza, de admiración, de reconocimiento mutuo, etcétera. Aunque aquí el muchachito al final, bueno, en el fondo es de la mamá de un amiguito. Pero bueno, don Martín, pues recomiéndenos la lectura de algún poema o de algo asociado o algún crítico que revise a José Emilio Pacheco para conocerlo más. Sobre todo su obra en los tomos del diario. Cierto. Algo que no podemos dejar pasar. Perfecto, pues ya, con esa recomendación nos despedimos, don Martín, pues que tenga una muy buena tarde, gracias por llamar como siempre y estar pendiente de este espacio. Un abrazo para todos. Gracias, buena tarde. Muy atinado siempre don Martín, porque trae obras que nosotros no traíamos aquí presentes, así que apúntenle por favor y pues ya nos vamos. Correcto. Gracias por esta emisión. Muchas gracias, maestro, pues llegamos a su fin de En Su Tinta Radio. Acabo de estrenar un nuevo sencillo, canción en YouTube, Lola, como Lola, Daniel Samperio, así búsquelo. Me ayudaría y motivaría mucho. Pero bueno, maestro. Pero rapidísimo, ¿de qué es tu sencillo? Va dedicada a una persona. Sí. Y pues bueno, más bien es un homenaje a esa persona. Pero es música, jazz, es música, es una balada, un 6/8. Composición tuya plenamente. Totalmente, música, letra. Perfecto, letra. Pues felicidades. ¿Cómo te encuentran en YouTube? Más bien me encuentran a través de Tora
Records. A partir de ahí tenemos mucho material, entre ellos pues mi sencillo. Entren, véanlo, escúchenlo y tiene muchas piezas además de esto que les va a gustar. Ya nos vamos, gracias Abraham, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos, a ver con qué sorpresa le traemos y le caemos. Un abrazo, buenas tardes, disfrute y que gane México mañana. Ah, sí, claro. Un capítulo se cierra y se abre otro que juntos disfrutaremos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y ser parte de En su Tinta Radio y cultivar el mundo que es posible.